Bueno, buenas tardes con todos y buenas tardes a nuestro alumnito Luis que nos acompaña el día de hoy. Vamos a ver la segunda parte de inmunidad celular y vamos a ahondar un poco más en lo que es la inmunidad, es la tolerancia, disculpen, central y la tolerancia periférica con respecto a los linfocitos T y también a los linfocitos B. Luego vamos a ver la importancia en la activación de los linfocitos T CD4 y los CD8, cómo se ejecuta la función en caso de los CD4 de los T helper y en caso de los CD8, de lo mismo que ya estábamos hablando, pero vamos a ver el mecanismo de inducción a la muerte, la lisis celular, entre otros. Entonces, ya, nos ubicamos aquí. Y acá tenemos en nuestra primera imagen como un resumen de lo que es la tolerancia central y la tolerancia periférica. Ahora, la tolerancia, recordemos que es un mecanismo mediante el cual el linfocito eh, pasa una serie de pruebas para poder ir a la sangre periférica, ¿no? Ahora, ya en la sangre periférica también va a estar expuesto a estas pruebas donde se va a evaluar qué tan tolerante es con las células propias y si tiene una baja o alta afinidad a nuestros propios antígenos y a los antígenos externos a nosotros, ¿no? Eso va a permitir que se eviten las enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, una alteración a nivel de la tolerancia genera las enfermedades autoinmunitarias, también conocidas como las enfermedades reumáticas. Entonces, acá nos dice, la tolerancia central se da en órganos linfáticos generadores, principalmente el timo, cuando hablamos del linfocito T. Muy bien, acá nos muestran un precursor linfocitario y los linfocitos inmaduros. Inicialmente se le va a tener un reconocimiento intenso al antígeno propio, o sea, una alta afinidad, ¿ok? Lo ideal es que tenga una baja afinidad, por lo tanto, son células tolerantes a nuestros propios antígenos y pueden ir a la sangre periférica. Pero, ¿qué pasa si tienen una alta afinidad al antígeno propio? O sea, lo reconocen como ajeno y por lo tanto comienza una inmunidad o la activación de la inmunidad. Entonces hay que eliminarlos, ¿no? Podemos eliminarlos mediante la apoptosis, mediante la edición de sus receptores, cambiando los receptores, y también mediante el desarrollo de los linfocitos T reguladores. Ahora, los linfocitos T reguladores no actúan, o bueno, se sintetizan a partir de la tolerancia central, pero actúan a nivel de la tolerancia periférica. ¿Ok? Los linfocitos T reguladores son unos vigilantes, ¿ok? Siempre están ahí viendo si es que el linfocito T a nivel de la sangre periférica se está portando bien o se está portando mal. Ahora, el linfocito cuando pasa a sangre periférica, a tejidos periféricos, entonces madura, ¿no? Bueno, ya pasa el maduro más bien. A nivel del timo madura, se libera el maduro y vamos a ver que nuevamente se le va a poner a prueba con los antígenos propios, ¿no? Y si los reconoce o tiene una alta afinidad a ellos, nuevamente, apoptosis, un procedimiento que se llama la anergia, donde va a haber una falta de respuesta funcional, y también la supresión o el bloqueo de la activación del linfocito T. ¿Gracias a quién? Al linfocito T regulador. ¿Ok? El linfocito T regulador es lo máximo. Siempre preguntan en examen. Bien, cuál es la acción del linfocito T? Suprimir la activación, bueno, el linfocito T regulador, suprimir la activación del linfocito T. Muy bien, acá tenemos otra imagen, y nos muestran al timo y nos muestran la periferia, sangre y otros tejidos periféricos. A nivel del timo vamos a tener pues los tres puntos de control que se van a dar en el prelinfocito o pre-TCR, en el linfocito inmaduro y luego en el linfocito maduro que se busca bueno, que se aprueba es una selección positiva porque tiene un reconocimiento débil. Y acá lo vemos también. Mira, algunos mecanismos de tolerancia central.
tenemos acá una proteína de transcripción, que es la proteína reguladora autoinmune, también denominada la AIRE, ¿ok? Regula tanto CD4 como CD8. Muy bien. Y vamos a ver que esta CPA, bueno, que en este caso es una célula epitelial tímica medular, va a entrar en contacto con el linfocito T autorreactivo inmaduro. Y gracias al aire que va a permitir la síntesis de antígenos restringidos a tejidos, que van a ser presentados al linfocito T, y si este tiene una alta afinidad, se le denomina autorreactivo y por lo tanto hay que eliminarlo, ¿no? La selección negativa mediante apoptosis o el desarrollo de linfocitos T reguladores, o el cambio de receptores, ¿no? En caso de la tolerancia central. Ahora, hay algunas alteraciones, mutaciones, donde no tenemos este factor de transcripción, o sea, no tenemos al aire. ¿Qué sucede? Si no tenemos al aire, no se sintetizan los antígenos restringidos a tejidos, no se presentan al linfocito T y no podemos determinar si es autorreactivo o no, y por lo tanto, madura, ¿ok? Ahora es un linfocito T autorreactivo maduro, ya que no hubo este reconocimiento inicial, no hay selección negativa y por lo tanto se va a tejidos periféricos. Y como nunca se permitió evaluarlo a nivel central, la periferia causa autoinmunidad. ¿Ok? Igual, aire, pregunta de examen. Mecanismos de tolerancia periférica, ya se los mencioné. Acá tenemos una respuesta normal, ¿no? La interacción linfocito T, CPA a nivel de los ganglios linfáticos, ahí están los receptores, y esto que permite la activación de los linfocitos T y además la generación de memoria. Pero la tolerancia periférica también pueden presentar la CPA un antígeno propio, ¿cierto? Ahora, recordemos que la inmunidad va en contra de los agentes externos a nosotros, eh, parásitos, virus, bacterias, hongos, etcétera, y también a los propios, pero dañados. Ojo, los residuos por apoptosis, tenemos las células mutadas, las células envejecidas, etcétera. Pero las células sanas, pues obviamente no pueden ser reconocidas. O bueno, no pueden tener una alta afinidad con el linfocito T, ¿no? Tendrían que tener una baja afinidad, si no habría una respuesta autoinmune, y para eso están estos tres mecanismos. Los mecanismos de la tolerancia periférica son la anergia, la supresión y la eliminación. Pregunta de examen también, ¿cuál es la diferencia de estos tres? En la anergia, vamos a ver que a pesar de que hay un reconocimiento, inmediatamente se inhibe, pues, la activación y por lo tanto la respuesta funcional, ¿ok? La respuesta funcional. En la supresión hay un bloqueo directo de la activación y recuerda, tenemos acá nuestro mediador, que es el linfocito T regulador, ¿ok? Y la eliminación, que es básicamente la inducción de la apoptosis, ¿ok? Muy bien. Estas son pruebas que hace la CPA, pero presentándole antígenos propios. Siguiente. Salud. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ajá, 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 ajá. Dime, Luis. Ah, ya. En la selección positiva lo hablamos en la clase anterior. Nosotros tenemos dos tipos de selección. La selección negativa y la selección positiva. Estas se evalúan a nivel del linfocito maduro, ¿ok? A nivel del linfocito maduro, pero todavía nos encontramos en la tolerancia central. Si acá se le va a presentar un antígeno al linfocito y si hay un reconocimiento débil, entonces selección positiva y continuamos a sangre periférica. Si hay un reconocimiento fuerte a este antígeno, esto puede generar autoinmunidad y por lo tanto esa es la selección negativa y se elimina a nivel central a ese linfocito T. Ese es el tercer punto de control. El primer punto de control, recuerda, es al prelinfocito. El segundo punto de control es al linfocito inmaduro. Y el tercer punto de control es al linfocito maduro. Pero todo eso es en el TIP.
más claro ahí. Ujú. Ok, seguimos. A ver, punto qué. Bien, chicos. Entonces, acá vamos a ver un poco más a detalle los tres mecanismos. El que más viene en examen es la energía, ¿ok? Los otros nunca han venido. La energía del linfocito T. Acá nuevamente tenemos la interacción de los receptores entre una CPA y un linfocito T este, normal, que se activa y ejecuta una respuesta, ¿ok? Se prolifera y luego ejecuta una respuesta. Ahora, ¿qué pasa si este linfocito T es autorreactivo? La célula dendrítica, en este caso, es la CPA, ¿no? Que va a presentar un antígeno propio. Como que les hacen un chistecito al linfocito T-Naive, pero realmente es un examen, ¿ok? Entonces le presenta y ahora el linfocito T-Knife resultó que era autorreactivo. Por lo tanto, se va a bloquear la señal y se va a inhibir la ejecución de la respuesta. Muy bien, pero esto tiene que ser mediado por unos receptores inhibidores, ¿ok? La inhibición de la respuesta es mediada por receptores inhibidores y nosotros tenemos dos receptores inhibidores y se los escribo por aquí de rojo. El primer receptor es el CTLA4, que significa antígeno del linfocito T citotóxico 4. Y el segundo es el PD1, que es la proteína de muerte celular programada 1. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí, en esta segunda imagen que ustedes pueden ver aquí, vamos a tener a nuestra CPA y a nuestro linfocito T. Muy bien, la interacción del TCR y por acá el complejo mayor de histocompatibilidad. Acá en el centro tenemos es un péptido, ¿ok? Un péptido pero es propio, ojo. Y acá tenemos la segunda interacción. Por parte de la CPA tenemos un B7 y por parte del linfocito T está el antígeno del linfocito T citotóxico 4. ¿Ok? Entonces, se detecta la autoinmunidad e inmediatamente esta interacción va a ser endocitada. Ingresa a nivel del linfocito T y el CTLA4 va a bloquear y va a eliminar al B7. ¿Ok? Entonces, no hay una coestimulación. Muy bien, porque recuerda que esta interacción inicial necesita una coestimulación. Ahora, ¿necesita el B7 interactuar con el CTLA4? No, necesita actuar con el CD28 para que pueda enviar una respuesta. Pero ese es el inhibidor, ¿ok? Lo inhibe. Entonces, a la falta de CD28 no hay coestimulación y por lo tanto no se activa y no prolifera, tampoco se ejecuta la respuesta, ¿ok? Esa es la acción del CTLA4. Por otro lado, el PD1. Muy bien. En este caso, vamos a ver que el PD1 inhibe las señales, pero ojo, del complejo TCR y también del CD28. ¿Ok? Inhibe la translocación de ciertas proteínas, la fosforilación también, y por lo tanto inhibe la activación del linfocito T. Ahora, acá tenemos las acciones más específicas. Les he dejado este cuadrito para que ustedes lo revisen.
pero acá datos importantes que ha venido, el tipo de célula que se inhibe. El CTLA4 principalmente va a inhibir CD4, ¿ok? Ambos inhiben CD4 y CD8, pero este CD4 y el PD1 principalmente CD8, ¿ok? Autorreactivos. Y con respecto a las principales señales inhibidas, en CTLA4, el inhibidor competitivo de la coestimulación mediada por CD28, y en caso del PD1, inhibe la transducción de señales de PD28 y también, ojo, del receptor de células T. Muy bien. Luego tenemos la apoptosis del linfocito T. En este caso vamos a tener dos vías, ¿ok? Una vía intrínseca y una vía extrínseca para poder llegar a la apoptosis. En caso de la vía intrínseca, también denominada la vía mitocondrial, vamos a tener unos efectores de la familia del BCL2. Esa es una familia apoptótica, ¿ok? Tenemos el VAX, tenemos el BAC, que van a permitir la formación de ¿qué? De poros, ¿ok? Importante, estos permiten la formación de poros. Muy bien, la formación de poros. Luego tenemos la vía del receptor de la muerte, o también denominada la vía extrínseca, donde vamos a tener la interacción Fas ligando. Muy bien. En esa interacción Fas ligando, considerando que Fas también es denominada el CD95. Muy bien. Va a estimular al complejo de señalización inductor de muerte, que es a ver, creo que nos dice por acá, el DISC complex. Esto va a permitir la activación de la caspasa 8 y por lo tanto una cascada de caspasas que van a generar la muerte celular, porque se va a inhibir la síntesis de proteínas, etc. ¿Ok? No se olviden la caspasa 8 en la vía extrínseca. Y finalmente tenemos la supresión del linfocito T. Acá vamos a ver que tenemos en el timo, bueno, del timo, el reconocimiento de la CPA, disculpen, del linfocito T, del antígeno que le presenta la CPA. Vamos a tener por aquí linfocitos T reguladores, ¿ok? Que van a mediar esta interacción, ¿ok? Inhibiendo la respuesta de los linfocitos T, pero también actúan inhibiendo a otras células. Pero ahorita estamos hablando de estos, ¿ok? Gracias a los linfocitos T reguladores. A ver, una pregunta. A ver, nos dice, VAX y BAC forman poros a nivel de la mitocondria. Sí, vamos a ver acá que después de formar poros se van a liberar una serie de proteínas, como por ejemplo el citocromo C, que nos mencionan por aquí, el citocromo C, y también otras proteínas proapoptóticas. Son proteínas de mayor peso molecular, por eso necesitamos los poritos. Ah, ya. Y acá tenemos una retroalimentación de los linfocitos T reguladores. Tenemos acá la célula dendrítica, al linfocito T activado, que podría ser autorreactivo, ¿ok? Y eso estimula al linfocito T regulador para que proliferen, ¿ok? Y se mantenga su carga y regulación contra los linfocitos T autorreactivos. Ver, ok, luego tenemos esta imagen por aquí. La tolerancia central y periférica de los linfocitos B, que es muy similar, ¿ok? En la tolerancia central tenemos el reconocimiento de antígeno propio con avidez alta o el reconocimiento alto. Tenemos por aquí el antígeno propio que se le va o va a interactuar con el linfocito B autorreactivo mediante sus BCR, o sea, sus receptores de células B. Pregunta, Luis, ¿el BCR es una inmunoglobulina o qué proteína es?
PSR no es una inmunoglobulina. Entonces, ¿qué proteína es? Es inmunoreceptor del linfocito B. Ya, muy bien. El BCR es un receptor, claro, significa receptor de células B, pero este es una inmunoglobulina. Es una inmunoglobulina. En su forma más básica puede ser una inmunoglobulina D o una inmunoglobulina M, pero puede diferenciarse, ¿no? Dependiendo del estímulo que reciba. Hay IgA, IgD, no, IgE, disculpa, IgG, y no, es una sola inmunoglobulina. Bueno, depende de qué inmunoglobulina sea. Ah, si es pentámero, monómero, dímero, etcétera. Cuántos bracitos tenga, ¿no? Cuántas cadenas pesadas, cuántas cadenas ligeras tenga. Entonces, se le presenta, ajá, vamos a ver que pueden ocurrir dos cosas. La edición del receptor, muy bien, para que no se ejecute la respuesta. Expresión de cadena ligera de linfocito B no autorreactivo. Y por lo tanto, este linfocito B pues no va a generar una reacción contra nuestro cuerpo. Y tenemos la apoptosis, donde se elimina. Luego tenemos el reconocimiento del antígeno con avidez baja, o sea, un bajo reconocimiento. Expresión de receptor reducida, reducción de la señal, y el linfocito B es anérgico, de por sí, ¿ok? Aunque creo que antígeno propio, expresión de receptor reducida, reducción de la señal, antígeno propio con baja avidez. Ok, anérgico a nuestro propio antígeno, pero antígenos propios obviamente tiene que tener una respuesta, ¿no? Tolerancia periférica. Nuevamente tenemos la energía, la eliminación y la regulación de receptores inhibidores. En caso de la energía, no hay respuesta funcional. En caso de la eliminación, mediante la apoptosis y la regulación de receptores inhibidores, acá ya no vemos al linfocito T regulador, sino vemos literalmente receptores inhibidores, ¿ok? Y por acá vemos algo bien importante, y esto viene en examen. Yo tengo un esquema, creo que no se los he puesto acá. Se los tengo preparado para el banqueo. Sí, se los tengo para el banqueo. Pero bueno, hablando de esta parte. Los linfocitos TSD4 efectores. Los CD4 bueno, el CD8 es un citotóxico, ¿no? El CD4 es un auxiliar, también denominado el helper. Y tenemos tres importantes, hay más. El T-helper 1, el T-helper 2 y el T-helper 17. ¿Ok? Todo inicia cuando tú tienes por aquí tu CPA, que del tejido periférico reconoció un antígeno y rápidamente se fue a llevarle el chisme a nivel del ganglio linfático. ¡Ay, qué horrible! No me gustó. A ver, a nivel del ganglio linfático, al linfocito T, knife, virgen, que le estaba esperando por aquí. Le transmites la señal mediante un péptido, ¿ok? E imagínate que este péptido pudo haber sido una leishmania, ¿ok? Un parásito, una leishmania. Entonces, recibe esa señal. Ojo, no solamente es la interacción con el péptido, en ocasiones también requiere interleucinas. Muy bien, por ejemplo, además de esta interacción, le va a pasar una interleucina 12, ¿ok? Una interleucina 12 o un interferón gamma, etc. La cosa es que se activa, muy bien, se activa y como el antígeno que le presentó era el antígeno de una leishmania, o sea, de un parásito, necesita un helper que le ayude en la acción antiparasitaria al sistema inmune, ¿ok? No quiere contra la alergia, no quiere contra microorganismos de las mucosas, no, quiere contra los parásitos.
Muy bien, contra el parásito Leishmania específicamente. Entonces, mi perrita me está gruñendo. Entonces, este CD4 Night tiene que activarse y se activa, en primer lugar se activa y se tiene que diferenciar, ¿ok? ¿En quién se va a diferenciar? En un T-helper 1. Muy bien. Por lo tanto, además de las citoquinas, tiene que haber una, un, una activación traduccional en el ADN. Muy bien. Se diferencia el T-helper 1 y ahora sí, el T-helper 1 tiene distintas facultades. Muy bien. Una de ellas es la activación de macrófagos. Y para activar macrófagos, yo tengo que irme a una vía, la vía clásica del macrófago, también denominada la activación del M1, ¿no? Entonces, el T-helper 1 libera interferón gamma, activa al macrófago y ahora sí el macrófago puede ejecutar su respuesta fagocítica. Fagocítica. ¿Ok? Entonces, todo depende del estímulo inicial para que se diferencien T-helper 1, T-helper 2 o T-helper 17. Por ejemplo, el T-helper 1 es muy especializado para un tipo de microbio, microbios intracelulares. Muy bien, microbios intracelulares. Por ejemplo, ¿cuáles son los microbios intracelulares? Tenemos a las bacterias, ¿ok? Algunas bacterias. ¿Qué bacterias conocen que sean intracelulares? A ver, Luis, ¿qué bacteria intracelular tú conoces? Creo que se los he mencionado anteriormente. A ver, la salmonela, a ver, no lo sé, no me acuerdo, déjame buscar. ¿La salmonela es intracelular? Creo que no. A ver, la salmonela intracelular. Ah, ya, es facultativo, o sea, depende, pero está bien, está bien. Salmonela, salmonela, tenemos la listeria, tenemos la gonorrea, la clamidia, hablando de enfermedades, ¿ok? Ese tipo de bacterias. Pero también los virus, ¿son intracelulares o no? Sí, son intracelulares. También los parásitos, ¿son intracelulares o no? Algunos, Alexia, algunos. Como por ejemplo lo que les mencionaba, la leishmania, el toxoplasma. Ellos son intracelulares, ¿ok? Intracelulares. Luego, el T-helper 2. El T-helper 2, en cambio, son para microorganismos extracelulares, entre ellos los parásitos helmínticos. Tenemos acá también en T-helper los alérgenos. Muy bien. Y en T-helper 17 reconoce principalmente bacterias, pero ojo, son bacterias extracelulares. Muy bien. Y además de las bacterias extracelulares, hongos. Hongos. Listo. Cada uno está preparado para ejecutar un tipo de respuesta. Entonces, para la diferenciación de un CD4 a un T-helper, como les decía, necesitas citoquinas y además factores de transcripción. Muy bien. Entonces, mira, llega la célula dendrítica y le lleva el chisme de un microbio intracelular a este CD4. Ahora, Alexia, necesitamos citoquinas, necesitamos factores de transcripción. Ok, ¿cuáles son las citoquinas que va a recibir? Disculpa, un momento. Ok, las citoquinas que van a interactuar, tenemos a la interleucina 12 y tenemos al interferón gamma, ¿ok? Esas dos citoquinas van a permitir
que este CD4 knife se diferencie en T-helper 1. Muy bien, ahora, recuerda que la célula dendrítica es una de las CPAs, pero que el macrófago también puede actuar como CPA. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿recibimos otros estímulos distintos a la CPA? Claro, el linfocito natural killer. El natural killer también puede liberar citoquinas para estimular la activación del CD4 o la diferenciación del CD4 en TGL Perú. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los factores de transcripción más importantes? Voy a hacer lo importante. Más importantes son tres: el STAT1, el STAT1, el STAT4 y el TB. Muy bien. Aprender cómo funciona cada uno, no se lo aprendan, solamente los nombrecitos, ¿ok? En este caso los nombrecitos. Y más ahora en verano. Listo. Ahora sí, se diferencia en T-helper 1. ¿Y el T-helper 1 facultad de qué tiene? De liberar interferón gamma. Y yo les mencionaba, ¿no? Que teníamos dos vías del macrófago. Luis, ¿cuáles son las dos vías de activación del macrófago? Muy bien, tenemos la vía M1, que es la vía clásica, y la vía M2, que es la vía alterna, ¿no? Alternativa. Muy bien, Luis. Entonces, la vía clásica era proinflamatoria. En cambio, la vía alterna era reparadora. ¿Listo? Y el interferón gamma, ¿qué estimula? ¿La M1 o la M2? Muy bien, la M1. Entonces nos vamos por la inflamación. ¿Ok? Entonces, reclutan y activan macrófagos. Esa es la principal función del T-helper 1. Ahora, su papel en las enfermedades es la autoinmunidad y la generación de la inflamación crónica. Vamos con el T-helper 2. Ok, el T-helper 2, a ver, por acá tenemos a la CPA. La CPA entra en contacto con el linfocito T virgen y además requiere citoquinas, ¿cierto? Las citoquinas se las puede dar él mismo mediante la interleucina 4 o también recibirlas por parte de los granulocitos. Alexia, ¿los granulocitos entran acá? Sí, ¿cómo cuáles? Mastocito, tenemos a los eosinófilos, a los basófilos, todos ellos liberan interleucina 4. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no solamente interleucina 4, también tenemos la interleucina 2, entre otras. Pero la interleucina 4 es la principal y la que nos muestra este gráfico. Muy bien. Esto va a activar algunos factores de transcripción. Tenemos el STAT6, tenemos el GATA3 y el IRF4 que nos dice acá, pero es importante, IRF4. Muy bien. Ahora, Alexia, ¿por qué necesito o por qué está actuando el granulocito, el mastocito? Porque recuerda que una de las funciones era la alergia, ¿cierto? Era un antialérgico. Muy bien. Entonces, el mastocito se degranula y libera histamina, que es una de las proteínas que sirven para los síntomas, o bueno, que generan los síntomas típicos de las alergias. La vasodilatación, la broncoconstricción y la secreción de moco, ¿cierto? Pero no se va a degranular de la nada. Necesita en su superficie interactuar un receptor con una inmunoglobulina y esa es la inmunoglobulina E. ¿Ok? La inmunoglobulina E. Y para eso necesito al T-helper 2. ¿Por qué? Porque el T-helper 2, ya después de la interacción con las citoquinas y la activación de factores de transcripción, este puede liberar interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Muy bien. También puede liberar interleucina 6, interleucina 10, etcétera. ¿Y esto qué va a permitir? Mira, permite la activación, o bueno, la diferenciación, la maduración más bien del linfocito B en una célula plasmática. Así también estimula el cambio de isotipo
de los BCR que están en su superficie. Quiere decir que si este BCR era una inmunoglobulina M, al recibir el estímulo de la interleucina 4 y la interleucina 13, esta IgM se va a transformar, se va a diferenciar en una IgE. Y ahora sí, mira los receptores de superficie del mastocito. Los receptores de inmunoglobulina se llenan de inmunoglobulina E. Y eso genera la degranulación del mastocito, la liberación de la histamina y por lo tanto una reacción alérgica. ¿Listo? Muy bien, esa es la principal función. Se tiene que aprender todo esto en casca. Lo vamos a ver en la segunda mitad como parte de la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Tenemos otras funciones. Mira, libera la interleucina 4 y la interleucina 13, secreción intestinal de moco, estimula el peristaltismo, la interleucina 5, permite la activación, reclutamiento y activación de eosinófilos contra el mintos, interleucina 4 e interleucina 13, al macrófago activa, pero la vía alterna de reparación tisular, ¿ok? Entonces ahí vemos una gran diferencia entre T-helper 1 y T-helper 2. El T-helper 1 se va más bien por la vía clásica o la M1, como bien nos dijo Luis. El T-helper 2 se va por la vía alterna, también denominada el M2. Muy bien. Y finalizamos con el T-helper 17. Listo. Acá vamos a tener la interacción igual, la misma, pero vamos a recibir estímulos en citocinas por la interleucina 6, la 1, la 23, al factor de crecimiento transformante beta. Muy bien. De acá los principales son la interleucina 6 y el factor de crecimiento transformante beta. Estos estimulan varias vías de transcripción. Las más importantes, la ROR, la gamma teta, ROR alfa, tenemos también al STAT3 y a la IRF, por acá también debería estar la IRF4. Muy bien, todo ello permite la activación del linfocito T helper 17. Muy bien, y acá vamos a tener la más importante activación a gran escala de los neutrófilos. Muy bien, mira, el T-helper 17 libera dos tipos de interleucinas, la interleucina 17 y la interleucina 22. Como parte de la 17, esta va a reclutar y va a activar los neutrófilos y por lo tanto vemos inflamación y respuesta de neutrófilos. Muy bien. Y por parte de la interleucina 22 vamos a ver un aumento en función de las células tisulares a nivel de la mucosa también, aumento de la función de barrera, por lo tanto primera línea de defensa y también la liberación de péptidos antimicrobianos. Acá en la siguiente diapo les he dejado un resumen. Esta es una imagen increíble. Ay, de nuevo. A ver. Ya. Esta es una imagen increíble. Está más ordenada. Igual en el repasito vamos a ver tengo un gráfico más bacán para ir completa. Muy bien. Y luego tenemos los linfocitos T, CD8, los efectores. Ahora, los CD8 tienen varias funciones también. A ver. Lo voy a escribir por acá abajo. Tenemos la defensa contra microbios mediante la citotoxicidad, pero también elimina células tumorales, ¿ok? Rechaza injertos y produce interferón gamma. Esas son las funciones como parte del CD8. Entonces, acá tenemos la función de los CD4 en la diferenciación de los CD8. Los linfocitos T cooperadores CD4 producen citoquinas que estimulan la diferenciación y la proliferación del CD8. Mira, acá tenemos algunas citoquinas, interleucina 2, interferón tipo 1, que todos ellos son citotóxicos, ¿ok? Estimulan, por lo tanto se activa y comienza a proliferar y a su vez también se genera la memoria. Por otro lado, los linfocitos T cooperadores, CD4, aumentan la expresión de coestimuladores de la CPA para la activación de los linfocitos. Muy bien, acá tenemos al coestimulador, el CD8 también tiene un receptor para el coestimulador
y por lo tanto aumenta la secreción de las citoquinas, interleucina 2, interferón tipo 1, activan y proliferan al CD8. De esa forma, el CD4 ayuda al CD8. Ahora, tenemos mecanismos que inducen la muerte. Muy bien. Dame un momento, por favor. Listo, ya. Entonces, ya hemos visto este creo que era en el SAM, el síndrome de activación macrofágica. Lo vimos un poco más a profundidad. Pero el primer mecanismo es la vía perforina-granzima. Muy bien, son dos proteínas. Tenemos las perforinas, que son, claro, proteínas, y las granzimas son, se le dice pep- peptidasas. Bueno, son enzimas, muy bien, que degradan péptidos. Entonces, tenemos acá la CPA, entra en contacto con el CD8. Muy bien. Inmediatamente, bueno, se reconoce, no una CPA no, sino una célula huésped o una célula diana que va a estar contaminada, por ejemplo, por los virus. Muy bien. Entra en contacto con el CD8 e inmediatamente el CD8 se activa y va a liberar inicialmente perforinas, ¿ok? La perforina se va a encargar de generar un poro, va a entrar, ingresa por endosoma, y en el endosoma es donde genera este porito. Muy bien, ¿cuál es la finalidad? Que a la vez que entró la perforina, entró la granzima, pero del endosoma, mediante el porito, va a salir a nivel del citoplasma de la célula huésped y va a generar una degradación de las proteínas, activa las caspasas y estimula la apoptosis de la célula huésped, ¿ok? Por otro lado, tenemos una muerte mediada por Fas ligando, donde el Fas va a interactuar con el Fas ligando del CD8 y se estimula la apoptosis. Son dos mecanismos, pero ojo, hay situaciones, hay enfermedades crónicas que van a generar un agotamiento, y esto es característico del CD8, lo vamos a ver en la enfermedad de esta semana. El agotamiento del linfocito TCD8. Situación que no la vemos en otras células. Mira, en una infección aguda, el CD8 puede contener un antígeno, puede liberar sus perforinas y granzimas, o bien puede eliminarlo mediante la interacción Fas ligando. ¿Ok? Y satisfactoriamente generar memoria contra este antígeno. Pero en una infección crónica, ¿qué va a suceder? Tenemos al linfocito TCD8 que ya está agotado. Tiene en su superficie un receptor inhibidor que es estimulado repetidamente, ¿ok? Este receptor inhibidor que puede ser los que ya hemos visto anteriormente, ¿no? El PD1 principalmente, ¿ok? El CTLA4, que era más para CD4. Tenemos otros que nos tienen que aprender como el TIM3 y el LAC3, ¿ok? Acuérdense del PD1. Muy bien, este receptor inhibidor, cualquiera de estos, está agotado. Y por lo tanto, cuando entra en contacto, mira, con esta célula huésped, el ligando de receptor inhibidor no va a generar una respuesta. No se va a diferenciar y por lo tanto no va a ser funcional. Entonces, vamos a ver un agotamiento del linfocito T, donde la expresión de inhibidores la expresión de receptores inhibidores, vamos a ver la incapacidad de responder a células infectadas. Principalmente tiene una función antiviral, porque es intracelular. Y luego tenemos la lisis celular. La lisis celular es otro mecanismo. Inicia todo con un reconocimiento del antígeno y la exocitosis de los gránulos, ¿no? La separación del linfocito T, y vamos a ver una muerte de la célula diana. Por acá tenía un datito. Allá. Este reconocimiento de receptores, tenemos el LFA1, que una vez preguntaron en examen, que es el antígeno asociado a la función de los leucocitos tipo 1, y el ICAM1.
Acuérdense esta interacción, ¿ok? En la parte del lisis celular. Otro mecanismo, que era por aquí. Ok, ok. Y bien, eso sería todo con respecto a esta clase. Esta clase es un poco más corta, quizás repetitiva de la clase anterior. Lo vamos a volver a ver en el banqueo. Por cierto, chicos, ya va a ser el banqueo. Se va a desarrollar el día miércoles y el día jueves. El día miércoles vemos toda la parte de teoría y el día jueves lo integramos en la parte de casos clínicos. Inicia a las 4 de la tarde. Como está dividido en dos, va a durar más o menos 3 horas a 4 horas. Es un poco pesadito. Espero que todos puedan entrar. Necesito que estén participando. Recuerden que esto les va a servir en su ciclo regular. ¿Ok? Igual el video del banqueo queda hasta fin de ciclo, hasta 2 semanas después. ¿Ok? Y el día viernes volvemos a tener nuestra clase, que también la vamos a incluir en el día jueves, pero el día viernes ya de manera extendida vemos la deficiencia de Natural Killer de CD, LTCD3, CD4 y CD8. Así se llama el caso clínico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, Luis. ¡Yupi! Listo. Perfecto. Entonces nos vemos el día miércoles. Adiós. Bye.